Bueno, pues esta es la tercera temporada del podcast que se llama Detrás de Letras. Esto es un hijito que he venido cocinando junto a muchas personas que jamás se habían imaginado que iban a escribir un libro. Entonces, el Detrás de Letras es exactamente eso. El making of, de dónde les salió la historia, si les dolió o no les dolió, cuál fue el tránsito, qué fue todo lo que nos inventamos. Y esta vez tenemos este libro a puertas de lanzarlo que se llama El silencio migratorio, lo que no contamos cuando llamamos a casa. Y ese es el pedacito que vamos a meter hoy, mano. Vamos a ir a deshilachar cada una de las historias, de los disparadores, de los conflictos internos de los personajes que terminaron siendo personas reales, o al revés, personas reales que terminaron convirtiéndose en personajes. Hoy traigo una invitadísima de atar, trae todos los tornillos desajustados y el día que se los ajusten, ahí va a perder su magia. Se llama Viviana Barón y tiene una historia divina. A mí, Viviana, me encantó cuando te conocí, cuando te exploré, y fue cuando escuché una parte que decías: un día me cansé de ser mamá y le entregué los hijos al papá. Y eso ahí dije, ahí hay toda una historia. Y este libro va de migración, del tránsito interno, por supuesto de los desafíos externos. Y Vivi, gracias por haber tomado la palabra y saltar al viaje. Y voy a empezar por la siguiente pregunta. ¿A ti qué te hizo salir de tu país? Bueno, muchas gracias por la invitación y a participar en este libro que de verdad ha sido un regalo para mi vida. Y lo que me hizo migrar fue el amor. El amor. Me enamoré de un vasco y la única manera en que esa relación pudiera evolucionar era moverme. Entonces, digamos que ese fue el detonante, lo que me hizo salir de Colombia. Ok, entonces cuéntanos el pedacito antes de, es decir, cuando empiezas a correr hacia el trampolín, ¿cierto? ¿Cuántos años tenías? ¿Qué etapa de tu vida estabas transitando? Y bueno, ¿qué fue dejar toda una vida en Colombia? Porque la historia va así. La señorita salta de Colombia a España y ese pedacito como quisiera explorarlo para empezarle a armar la casita al personaje de hoy. Vale, bueno, yo estaba en Colombia, tenía una agencia de marketing. Años antes, como cuando tenía como unos 39, 40 años, me separé de un matrimonio de 21 años, quedé tirada en la chanda horrible, como uno queda después de que se separa de tantos años, muy temerosa, muy llena de inseguridades, bueno, una cantidad de cosas. Decidí montar una agencia de marketing y fue como un renacer. Esa separación para mí fue como un renacer, fue como, a ver, como que todo eso fue como parir literal una nueva vida. Y producto de eso, pues comencé como a conocerme, a saber qué me gustaba, qué no, qué sí, qué me permitía, cuáles eran mis límites, o sea, mucho autorreconocimiento. Y ahí me encontré con Don Morsis, le digo yo, y pues comenzamos como a conversar porque él vivía acá en España y yo vivía en Colombia. Entonces fue una relación como de muchos viajes para allá y para acá, mucho de disfrutar, de conocerme a través de él, porque también fue muy importante ese proceso. Y ya llegó un momento en que dije como, o sea, tuve muchos momentos de rebeldía en esos años. De esos años hasta hoy he tenido muchos momentos de rebeldía. Y esos momentos de rebeldía me llevaron pues a entregarle, a decir como no quiero ser más mamá porque fui mamá desde muy pequeña y tomar la decisión de decir, bueno, pues ya le di muchas cosas de mi juventud a mis hijas y ya me llegó el momento de vivir. Ya ellas pues están grandes, ¿no? O en ese momento pues también estaban grandes. La más pequeña pues creo que fue la que sufrió el coletazo, pero al final creo que todas estas rebeldías me han hecho llegar a donde estoy yo y ser la que soy hoy. Si bien es cierto, tu vida estaba en esa caótica cotidianidad de saber que tú querías algo más de ti como mujer, que había sido como mamá, pues porque me conozco la historia, voy adelantando, haciendo spoiler para los que nos están escuchando. ¿En qué momento dejaste de saber que él ya no era un pretexto para tu libertad, sino dijiste, esto es como mi tiquete? ¿Sabes? Porque sé que hay una cosa que es el amor, seguro debe haber algo que es la ilusión y otra la parte práctica de decir, man, necesito una puerta de escape. Uh-huh. Entre esas tres, ¿cuándo supiste que esto ya
¿Cuándo se fueron cambiando de caras? Pues mira, a mí la verdad se me cayó el entable literal cuando comencé a preguntarme cosas. Cuando comencé a preguntarme cosas mías, ¿no? Y cuáles son tus sueños y qué es lo que tú quieres en tu vida y esto es lo que tú quieres. O sea, todos estos cuestionamientos me llevaron pues como a tomar esa gran decisión, ¿no? Pero yo creo que un momento de quiebre que para mí fue muy importante fue el poder observarme y preguntarme si esta relación que yo tenía era si esa relación que yo tenía me iba a llevar a donde yo quería llegar. Yo no sabía dónde quería llegar, pero sabía que no era ahí. Esa era una certeza que tenía. Entonces comencé a preguntarme, o sea, esta pareja que yo tengo, este hogar, esta relación que tengo, me lleva a crecer como persona, me lleva a crecer como mujer, me lleva a crecer financieramente, me lleva a conectar con mis sueños, a acercarme a más amigos, a más familia, a tener mayor relacionamiento, a conectarme, me lleva a conectarme conmigo, a crecer en mi vida espiritual, en mi vida profesional. Y la respuesta fue no. Y ahí yo dije, marica, apague y vámonos porque esto comenzó la salida. Ahí fue donde yo dije, la respuesta para mí fue no. Y en ese momento dije, no me voy a quedar aquí. Ok, cuando me dices no me voy a quedar aquí, ¿es en qué entorno exactamente? Pues tenía una vida muy rosadita en ese momento. Pues pasaron muchas cosas para poder llegar ahí porque no siempre fue así, pero en ese momento tenía el hogar perfecto, la familia rosada, éramos muy lindos posando en las fotos, todos nos reíamos, nos divertíamos. Económicamente estábamos muy bien, nos había costado muchísimo trabajo llegar hasta, digamos, hasta una tranquilidad económica. Las niñas ya estaban grandes, todo estaba funcionando súper bien, pero yo sentía que a mí me hacía falta algo y siempre la respuesta era, pero como si tú tienes la nevera llena, ¿de qué te preocupas? Si tienes una casa linda, ¿por qué te preocupas? Y yo decía, es que esto para mí no es la vida. Yo creo que hay otra vida detrás de esto, pero no sé qué es, ¿no? Y creo que esa curiosidad de saber qué había después de eso y también el decirme como, yo creo que no hay una vida peor de la que yo estoy viviendo. Ok. Y esa curiosidad de qué otra vida pudiera ser. Entonces como que eso me alentó mucho y el momento de mi vida estaba sin trabajo, me había desconectado laboralmente de todo el entorno de lo que yo hacía, no tenía plata, no tenía un plan, tenía gente gente muy cercana que me decía no se separe, haga un plan, espérese 2 años, otro poquito, espere que su hija salga a la universidad. Y yo decía, marica, yo no puedo vivir un día más aquí, o sea, es que no me puedo dar ese permiso porque es que mi vida es este pedacito. Entonces, eso fue lo que coyunturalmente sucedió. Veo que tú tuviste 2 migraciones. La de un país, por supuesto, y tu migración interna. ¿Cuál fue que tuviste que negociar para desarraigarte, para desprenderte de todo lo que tenías que dejar atrás? Elegir mis renuncias fue muy difícil. Elegir a qué iba a renunciar. A ver, yo creo que yo toda la vida he sido una migrante. O sea, desde que nací yo me la he pasado migrando para un lado, para el otro, pero también he sido yo en muchas versiones. O sea, hay muchas yo dentro de mí. Entonces me he descubierto muchas cosas, pero creo que la última, que fue este proceso de la separación, yo creo que fue una migración interna de decir, voy a renunciar a esto que yo soy, porque eso que yo era no me gustaba, era como complaciendo a todo el mundo, era haciendo feliz a todo el mundo, cumpliéndole los sueños a todo el mundo, viviendo la vida de otras personas, pero no estaba viviendo la mía. Entonces creo que la renuncia más grande fue renunciar a lo que yo era. A lo que creías que era. A lo que yo creía que era, pero además a lo que a mí me dijeron que yo tenía que ser. Porque a mí me contaron una historia y yo me la compré porque yo no sabía cómo se compraba una historia y cómo no. Simplemente yo adopté un papel que la vida me fue llevando y personas me fueron diciendo es que usted es esto y usted tiene que hacer esto y yo terminé metida en eso. Entonces creo que el renunciar a eso que a mí no me parecía, que siempre me talló, que siempre, o sea, yo tenía un conflicto interno siempre. Entonces creo que ese primer tránsito fue muy determinante. O sea, esa fue mi primera renuncia. Si pudieras dejarle una notica secreta a la Vivi de ese entonces, dejársela debajo de la almohada, ¿qué diría esa notita cuando empezó a sospechar el tema de la migración? Yo le diría, parce, confíe en usted y crea en su intuición, que lo que usted tiene adentro es la mayor certeza que puede tener en la vida. O sea, lo está haciendo bien. Siga por ese camino, así le duela, así le talle, así, mejor dicho, así se revienta en el camino, siga por ahí, que lo está haciendo bien. Eso sería lo que yo le diría. Bien.
Y ya aterriza tu globo, llegas acá, ¿qué empezaste a negociar y a sufrir o a vivir? Cuando dijiste, ya estoy aquí, llegaste a Barajas y ¿cómo empezó esa película? Bueno, llegué en época de invierno que fue muy devastador. El tema del clima me afectó muchísimo porque no es solamente como el tema del clima físico, ¿no? Es el tema de salir y el frío que te aporrea la cara, que se te tosta la cara, que las manos se te quedan tullidas y eso es una cosa que yo jamás había vivido. O sea, o sea, yo he estado en fríos, pero marica, el frío más fuerte era el del congelador. O sea, el frío de acaso es otra vuelta, ¿no? Entonces, creo que uno, el clima, el sentirme encerrada en un espacio, una casa así, claro, con mi esposo, pues él tenía ya su apartamento, pero sentir que no era mi espacio, que era su casa, eso fue una renuncia brutal, porque era como... ¿Y dónde está tu territorio? O sea, yo toda la vida, todos somos muy territoriales. Uno es como un perro que orina en una esquina. Entonces, ese es mi territorio, pero yo llegué aquí sin en dónde orinar. O sea, yo no tenía dónde levantar la pata emocionalmente, ¿no? Entonces fue como todo ese proceso de encontrar mi lugar dentro de esta casa y encontrar el lugar aquí adentro fue brutal. El dejar a las personas que uno ama es muy difícil, muy difícil. Y es más difícil, yo creo que cuando uno se siente obligado por alguna situación a migrar, porque le resultó un trabajo, porque por muchas situaciones que digamos son benéficas para uno, yo creo que pudiera ser un poco más, no sé, más adaptable, ¿no? Pero cuando uno migra porque uno quiere ser feliz, porque uno cree que eso que, en mi caso, ese amor que me estaba esperando acá, que eso era lo que a mí me iba a complementar mi felicidad, es muy fuerte porque yo era feliz en Colombia. O sea, yo no salí corriendo ni endeudada, ni porque tenía problemas, ni porque no tenía trabajo. O sea, yo tenía una empresa, todo estaba funcionando súper bien. ¿Tú sabías que eras feliz en Colombia estando en Colombia o cuando llegaste acá? No, yo sabía que era feliz en Colombia, que me tocaba esforzarme para hacer muchas cosas, pero yo era feliz. Yo descubrí la felicidad en mi proceso como digo yo, en mi maestría de la separación. En todo ese proceso posterior, ahí descubrí mi felicidad. Ok. Si bien es cierto que el migrar es todo un fenómeno interno que viven las personas que se dan esa licencia de la libertad, de explorar. Hay veces, o sea, es que para migrar hay muchos motivos, la idiotez, la torpeza, la valentía, todas a la vez. No hay nada, no. Para la bobada no hay pomada. Entonces, ¿cómo negociaste tú o cómo lidiaste con el duelo migratorio? Bueno, el duelo para mí fue, yo nunca lo vi como un duelo, o sea, como que algo se estaba muriendo, no, yo lo vi como un tránsito. Entonces sabía que en ese tránsito iban a ocurrir muchas cosas, no sabía, o sea, no tenía la certeza que era lo que iba a ocurrir ahí adentro, pero en ese tránsito pues hubo mucha soledad, muchos silencios, yo creo que para mí fue más como confrontarme conmigo en este nuevo lugar. O sea, ese fue mi tránsito, ¿no? Como claro, en Colombia tenía una empresa, yo allá era generadora de contenido también, entonces ahí funcionaba mi negocio súper bien, pero cuando llegué acá era como, usted aquí no es nadie, mamita, o sea, aquí usted es una de millones de personas y aquí a usted nadie la conoce. Entonces, creo que fue muy difícil el empezar a conectar con personas. Todo este tipo de cosas fueron muy complejas, entonces, pero para mí siempre fue como un tránsito. Todo en mi vida lo he visto como un tránsito, no como una cosa de que llega y destruye y no. Es como eso. Sí, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero cuando uno viaja y cruza ese hemisferio, a uno se le empieza a desvanecer el ego, porque el personaje que viajó, a menos de que sea de turismo, ese personaje puede navegar en nuevas tierras, pero el personaje que viaja a arraigarse a otra tierra, ese personaje va a ir desvaneciéndose para darle vida a otro, ¿no? Y el ego empieza a pelear y a resistirse. Si lo viviste, ¿cómo fue? Si reconoces esto que te estoy contando, ¿cómo fue ese, no sé, ese tránsito, por decirle algo? Sí. Ese ego, claro, en mi caso cuando yo llegué de Colombia, pues yo traía, a ver, una cantidad de seguidores, sí, pero al final lo que traía era ese número de seguidores en el teléfono. O sea, yo aquí no traía un trabajo, yo no traía nada y literal fue como llegar y decir como,
¿y ahora qué? O sea, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué me voy a poner a hacer? Porque yo tenía claro que yo no, o sea, yo no quería venir a hacer oficios varios sin decir que sea malo, sino que yo decía, no, yo tengo que organizar mis papeles y quiero organizar mis cosas. Entonces, perdón. Entonces, para mí fue como mucho de esa gran renuncia, de ese ego, pero también creo que fue como el derribar todo lo que yo pensaba de mí. Entonces, yo pensaba de mí que yo era la empresaria así súper parcera, súper que conoce a todo el mundo. Pensaba de mí que no me iba a quedar grande. Y cuando llegué acá, llegó un momento en que yo dije, fue pucha, ¿yo qué hago aquí? O sea, tuve esa gran pregunta, ¿qué hago aquí? O sea, si yo en Colombia tenía todo, ¿yo por qué me vine para acá? O sea, atrás de este man, y sí, muy lindo y muy todo, pero es que al final estoy sola. O sea, la sensación aquí adentro es de soledad, aunque estuviera en pareja, pero dentro hay mucho vacío. Y ese vacío es creado por el ego, ¿no? Es como ¿qué más necesitas? ¿Qué más quieres? O sea, si tienes una buena vida, entonces el ego siempre te está hablando y te está diciendo cosas. Entonces creo que romper toda esa estructura, el ego al final yo creo que el proceso cuando uno llega acá, hay una noche oscura del alma, definitivamente. Y en esa noche oscura del alma, pues a uno se le destruye todo lo que el ego construyó para uno. Y ahí uno se queda como sin nada, como peladito, desnudito, y uno es... Entonces, en ese momento me hice una gran pregunta que fue la que me sirvió muchísimo y fue, ¿y tú qué quieres hacer con tu vida acá? Aquí puedes hacer lo que quieras, aquí estás en cero. ¿Qué quieres hacer? Y ahí fue cuando tomé la decisión de tomar mi trabajo como creadora de contenido y capacitarme en coach y todo esto. Y entonces creo que el soltar todo eso y construir algo diferente acá, eso me costó mucho. ¿Qué ocultabas cuando llamabas a casa? Uf, qué buena pregunta. La tristeza, yo creo. Creo que yo dejé mis hijas, mis 3 hijas, y el que ellas vieran que yo estaba feliz, que estaba contenta. Yo quería que ellas sintieran que mi partida había valido la pena. Y el no decirles a ellas, hoy estoy triste, no me quiero levantar, no me quiero bañar, no quiero salir a la calle, llevo semanas encerrada. Eso fue muy fuerte, o sea, callarme eso. mm, Porque claro, todo el mundo cree o en general la gente que me conoce, cree que yo me vine para acá y pues claro, mi esposo estaba muy organizado y en su empresa y su trabajo y sus cosas. Y yo vine acá como en la vida, otra parte de mi vida rosada, ¿no? Pero el aterrizar acá tuvo muchísimas emociones que no saqué, muchos, m- muchas tristezas y creo que con mis hijas, con mi mamá. A mi mamá también le callé muchas cosas porque yo creo que en el fondo todos tenemos un niño, ¿no? Y mi niña quería que su mamá se sintiera orgullosa. Y eso, yo creo que eso fue lo que más me callé. ¿Y qué es lo que más cuentas hoy cuando llamas a casa? Sabiendo que, por supuesto, ahora esta es tu casa, Ujú. después del tiempo que llevas acá, pero ¿qué llamas? ¿Qué cuentas cuando llamas? Todo, todo lo cuento. Ya no me callo nada, parce. O sea, todo lo cuento porque aprendí que el mostrarse uno vulnerable también, o sea, te enriquece a ti porque te permite liberar muchas cosas, pero también le permite a las otras personas verte como tú eres, o sea, en tu esencia, en tu humanidad, y creo que mantener esa fachada es muy difícil de sostener porque al final uno se come todo solo. En cambio, cuando uno lo comparte, pues ese fue un gran aprendizaje, cuando uno lo comparte, pues al menos escucha una palabra de aliento, ¿no? Aunque he tenido personas que es como... ¿Para qué se fue? Eso le pasó, usted aquí estaba bien, o sea, entonces es como una dualidad, ¿no? Creo que es eso. ¿Alguna vez te has imaginado que ibas a escribir un libro contando todo esto en forma de fábula, de historia? No, no. Te voy a contar. Yo estaba a punto de lanzar otro libro, mi libro pues de la marca, de las cosas que yo hago, y de pronto apareció esto de Altea y apareces tú y te conozco y es como
como si algo hubiera hecho clic acá y yo dije como, no es el momento de esto. Yo creo que para mí ha sido muy importante aprender a identificar en qué momentos sí y qué momento no. Y cuando yo vi esto, tuve un impacto aquí adentro y yo dije, esto sí. Esto sí. Entonces, no me imaginé, o sea, no me imaginé nada de lo que ha ocurrido hasta hoy. Nada, nada, nada. Ni contar esta historia de esta manera, ni con el profesionalismo, pues como que con el que nos has acompañado. Pero no, no me lo imaginé. Ok, tengo que contarles a ustedes antes de, que creo que esto lo habían dicho desde el principio, esta iniciativa de este libro nace a partir de dos universos que se encontraron, uno que se llama Altea, liderado por Juan Sebastián Díaz, que él en su proceso del duelo migratorio dijo, voy a crear una comunidad de latinos para que todos nos podamos dar la mano, porque no sé tú si coincides, pero creo que el principal sentimiento que uno tiene cuando migra y cuando empieza a encontrarse a sí mismo es el sentimiento de la no pertenencia, ¿no? De estar tan suspendido en la nada y buscando ramas de dónde cogerse. Entonces, Altea aparece ahí. En uno de estos momentos yo voy a hacer mi catarsis. Catarsis, háblese de catarsis como el momento cuando uno sana el alma que siempre ha estado enferma. Entonces, ahí fue cuando yo vi la oportunidad y hago esta propuesta, como siempre buscando oportunidades para mantenerme vivo. ¿Qué sentiste? No, la pregunta no es qué sentiste. ¿Cuál crees tú que fue el momento o el asunto que dijo dentro de ti, acepto esta invitación a escribir, siendo que no somos escritores? ¿Qué fue lo que te dijo, va, yo salto? Yo creo que en la naturaleza humana a todos nos da miedo hacer cosas solos. Por primera vez eso da mucho susto. Y sobre todo por primera vez en algo que uno desconoce. Ujú. Entonces yo creo que cuando se abre esta convocatoria y cuando recibo la invitación de ustedes, yo dije como, hubo algo que a mí me dio muchísima, o sea, como que yo dije sí, o sea, aquí adentro yo dije sí, fue porque yo vi, primero que no lo iba a hacer sola. Segundo, que había gente que tenía experiencia, o sea, que estabas tú que tenías mucha experiencia y creo que eso me dio mucha tranquilidad y yo dije, sí, pero además el saber que habían otras personas que tenían historias también, a mí me encantan las historias, o sea, me encanta escuchar, me encanta todo esto porque yo trabajo pues como con la parte humana, entonces yo creo que eso fue como un mix de varias cositas que me hicieron tomar la decisión y decir, me voy a montar en este proyecto y decir como voy a soltar lo otro que en este momento tenía ahí cocinando y dije, no, me voy a dedicar a esto, lo paré y fue el proyecto con el que cerré el 2025 y este lanzamiento es el proyecto con el que yo abro el 2026. Entonces me parece súper ganador. Qué lindo, siempre quise darte gracias porque cuando nos conocimos, pues ya face to face, vi en tus ojos el voto de confianza cuando me dijiste, va, y voy a parar mis proyectos y eso para mí fue como, por supuesto, un gran aplauso, ¿cierto? Por supuesto, me dejaste un peso de responsabilidad al berraco y espero haber cumplido las expectativas y te felicito por haber hecho este tránsito. ¿Cómo fue el proceso de empezar a desglosar los elementos de tu vida para construir una historia? ¿Cómo fue tu proceso en las sesiones de escritura que tuvimos para llegar a lo que ahorita vamos a hablar, que es de tu capítulo como tal? Bueno, en principio yo pensaba, porque como te digo, desconocía el tema, iba a lanzar un libro que no sabía ni siquiera qué era lo que, o sea, claro, con mucho contenido, pero sin cero estructura. Y en principio yo creo que a mí me generó mucha confianza el hecho de que había una estructura. O sea, yo soy neurodivergente, entonces yo aprendo de diferente a como aprende el común de las personas. Yo aprendo viendo, yo aprendo haciendo y aprendo escuchando. Yo no aprendo leyendo, o sea, a mí eso me revienta la cabeza. Entonces, cuando comenzamos a hacer todo el proceso, a mí me reventaba la cabeza la estructura. Yo decía, ¿cómo voy a meter todo lo que yo estoy diciendo ahí en todas estas cosas? Pero yo creo que el proceso se hizo muy fácil porque tú lo haces fácil. Yo creo que eso me ayudó mucho, ¿no? El poder
bajarlo, lo que para mí era tan difícil, y volverlo en polvo cuando lo conversaba contigo y cuando hacíamos estos llamados a rectoría, que yo estaba como más perdida que embolatada y yo decía, puta, o sea, ahora sí, ya, o sea, ¿cómo voy a hacer esto? Porque es que además, claro, este proceso a mí me sirvió para observarme muchas cosas y me pude ver en mi ego como... O sea, es que tú te las sabes todas, ¿no? O sea, tú crees que tú sabes de todo y tú dices que escribes y claro, yo escribo como yo hablo y yo soy muy escueta, pero resulta que para esto pues necesitábamos otra cosa que no es que no es que lo que yo estuviera haciendo era mal, pero eso me costó aprenderlo y era... Esta es una forma diferente y eso me enseñó a mí todo este proceso de hacerlo diferente en este tema de la escritura. Entonces creo que fue como, muy denso estar allá. Muy retador, muy retador. Me hace reír cuando en las sesiones, pues para todos tuvimos 2 meses de sesiones, lunes y miércoles, no, todos los lunes, entonces era el proceso de escribir, de socavar información, y en algunas de estas sesiones la señorita Barón se le fue la pinza en algo y le dije, señorita Barón, tiene llamado a rectoría después de la sesión. Eso fue para morirnos de la risa. Las historias nacen con premisas, que es un qué tal sí, y nacen con preguntas máster como ¿qué quiero contar y para qué sirve? ¿Qué querías contar y para qué sirve tu historia? Te voy a confesar algo, que creo que fue evidente en el proceso porque tú estuviste conmigo, pero fue muy difícil encontrar qué era eso que quería contar. Porque yo siempre cuento muchas cosas, o sea, yo todo el tiempo estoy contando cosas en redes, estoy hablando con todo el mundo, pero enfocarme en esto y decir qué es lo que yo quiero contar realmente, que genere valor, porque no es contar por contar, ¿no? Y que para mí sea valioso, primero, que para mí sea valioso y que sé que si para mí va a ser muy valioso, este amor y esta emoción que le voy a poner a esto que voy a contar, pues va a conectar con otras emociones de otras personas. Entonces, elegir qué contar, dije, o sea, uno contar la vida en un capítulo es imposible. Yo pensaba que era imposible, pero hacer un compendio de todo eso guiada por unos parámetros y todo como muy estructurado, yo creo que conseguí sacar un capítulo muy poderoso. Pues para mí, o como yo lo veo, o sea, yo me enamoré de mi capítulo, ¿no? Y también el de los otros, ¿sí? Pero lo que quise contar fue cómo el miedo, la inseguridad, lo que otros dicen de ti, lo que tú piensas de ti, lo que tú sientes de ti, todo lo que tiene que ver con el dinero, la posición económica, o sea, toda esta cantidad de cosas que nosotros mismos nos creamos, cómo eso no define a dónde tú quieres llegar. Eso era lo que yo quería contar. Que a pesar de tener miedo y estar cagada del susto en muchos momentos de mi vida, yo creo que yo nací con mucho miedo, marica, a mí me hicieron con mucho miedo, pero yo creo que aprender a manejar el miedo es lo que ha hecho que yo salte y salte y salte y salte, no a cosas, no, a pequeños saltos en mi vida, esos pequeños saltos. Entonces creo que el contar, eso era lo que yo quería contar, que a pesar de que tú tengas una cantidad de cosas en tu cabeza, eso no te define y eso es que eso no eres tú. Entonces, eso. ¿Cómo llegaste al título de tu relato? Y ahí no lo puedes contar. A ver, el título de mi relato se llama La Señora. Y llegué a este título porque ese título me lo entregaron cuando yo era adolescente y quedé en embarazo de mi primera hija. ¿A los cuántos años? A los 17. Quedé en embarazo y yo pensaba que yo era una niña adolescente. Siempre me vi muy niña. O sea, yo era muy alta, siempre como en el colegio yo era la más alta, pero yo dentro siempre me sentía muy niña, me sentía frágil, me sentía muy insegura, me sentía muy chiquitica, me sentía muy temerosa. Y entonces cuando se destapa todo esto, el tema del embarazo y todo esto, alguien me dice, usted a partir de hoy deja de ser una niña y se va a convertir en una señora. Y a mí eso me quebró la vida. Aparte
estar metida en ese embarazo, de estar sola, de no tener con quién hablarlo, o sea, ese tránsito fue muy complejo. Pero eso fue lo que me marcó a mí muchas cosas. O sea, esa palabra me definió a mí todo mi futuro. Esa palabra. Me entré en el mood de señora, no podía, o sea, llegó un momento en que yo empecé a creerme que yo no podía ser una mamá soltera, que yo tenía que tener un marido para darle un hogar a mi hija. O sea, yo tenía que ser una señora. Eso fue lo que a mí me dijeron. Y entonces ahí me metí y ahí viví toda mi vida hasta mis 40 años, 39, 40 años. ¿Qué fue lo que te hizo descubrir que la señora no era lo que te representaba o te definía y que posiblemente había algo más en otros capítulos? ¿Qué fue lo que me hizo descubrir que la señora no me definía? Yo creo que el darme cuenta que había una niña ahí que tenía que resolver muchas cosas. Porque era una señora, claro, la mamá de 3 hijas, la esposa de, la hija de, la hermana de, la dueña de la empresa X, era todo eso. Pero esta niña estaba loquita haciendo cosas y esta niña había que resolverla. Entonces, cuando comencé a ver la niña, comencé a resolver la señora. O sea, ahí se fueron acomodando muchas cosas. Y cuando vi mi niña, me pude acomodar en el rol de hija, que uno de adulto, o yo no sé, por lo menos en mi caso, yo me dediqué a ser mamá muy chiquita. Y fui hija de un matrimonio disfuncional. Entonces, ese ser hija aquí adentro estaba desubicado. O sea, yo viví con mi abuela. O sea, hay una cantidad de cosas ahí que se las voy a contar en el libro. Y que luego yo me di cuenta como que, venga, es que esta niña hay que prestarle atención y esta niña tiene una cantidad de cosas por resolver dentro. Y en la medida que fue resolviendo la niña, me fui desprendiendo de ese personaje de la señora. Y ahora soy una niña de 47 años. Has migrado mucho, ¿cierto? ¡Uf! ¿Qué te parece si nos lees un pedacito de tu relato? Vale. Bueno. A ver, lo voy a poner por acá. Y dice así. Dice. Se da cuenta que ha vivido una vida que ha elegido desde creencias que no eran suyas y un modelo de familia que nunca quiso. Está sosteniendo un hogar que no la sostiene a ella. Detesta a las mujeres que se permiten ser auténticas y bellas, pero la rabia no es hacia ellas. Es hacia la niña que nunca pudo jugar, que no fue elegida, vista, escuchada. Hoy se ve en ese espejo igual pero con menos años, con más responsabilidades, porque en espacios públicos ocupa lo mínimo posible, pero en su casa lo ocupa todo. Entra en un estado solemne de autoobservación. ¿Qué pasó aquí? Porque nunca se reveló y expresó todo lo que le hacían de niña, tal vez porque ella sabía que no le creerían. Quiere dejar de ser la obrera de todos y convertirse en la dueña de su vida. ¿Qué piensa de sí misma? ¿Qué siente? ¿Qué espera de ella? ¿A qué tiene que renunciar para transformar sus días? ¿A ella misma? ¿Acaso quiere romper la matriz de la vida para nacer de nuevo? Se da cuenta que a pesar de sus 40, es la niña que lleva dentro la que mantiene ese hogar porque no quiere ser adulta, no sabe cómo hacerse cargo, comprometerse consigo misma, responsabilizarse de tomar decisiones, rebelarse, hacer lo que se le dé la puta gana. Eso quiere, ser libre de todo lo que tiene en su cabeza, que es lo que realmente la tiene presa en la jaula de oro. Quiere descansar, no quiere ser nada, no limpiar, no hijas, no esposo, no esa vida rosada, olorosa a mierda fétida. Gracias. A ti también, gracias. Qué lindo viaje de letras has tenido, ¿no? Pues hemos tenido juntos. ¿Creías que esto iba a pasar cuando...? No. No, yo creo que escribir este libro para mí representó honrar a esa niña que no fue vista y verla. O sea, para mí es ver a esta niña y poder abrazarla y decirle, todo está bien. O sea, aquí ya está vivida, está a cargo.
y no te va a volver a pasar nada, ni nadie va a atentar contra ti porque yo estoy a cargo. Entonces creo que para mí escribir esto fue como, fue entrar en un viaje muy profundo. Lloré muchísimo. O sea, esto que ustedes están viendo acá, esto que tú estás viendo acá no es, o sea, esto lo hice muchas veces en este proceso, porque fue tocar fibras muy profundas, perdonarme muchas cosas, o sea, dejar de juzgarme y de ser tan implacable conmigo. Creo que fue muy importante este libro para mí por eso. Qué lindo. Verme como con un poquito más de compasión. Qué bien, ¿no? Qué linda oportunidad te diste y nunca nos habíamos dado cuenta. Suelo decirlo, la vida nos trae regalos muy hostiles, pero regalos al fin y al cabo que no los abrimos porque no nos gusta el empaque, ¿no? Y gracias por haber abierto este regalo. ¿Quiénes quisieran que leyeras este libro? A ver, primero me gustaría que mi mamá, mi papá y mi hermano lo leyeran. Porque hay muchas cosas que están en este escrito que ellos no saben. Hay secretos que me guardé para no generar dolor. Quisiera que leyeran este libro mis hijas. Porque también, a ver, ellas fueron una parte de la historia y están ahí, pero creo que también este libro, o sea, este texto les puede permitir a ellas que me vean desde adentro, no desde afuera, desde el rol de mamá, desde el rol de, pues, de mujer, de profesional, no, sino como que puedan ver qué es lo que hay dentro de mí. Mi esposo, me encantaría que lo leyera porque él ha creído en mí desde antes que yo creyera en mí, yo creo. Entonces creo que me encantaría que lo leyera y bueno, mi guía, mi maestra Clara, que es la que me ha enseñado a amarme, a confiar en mí, a creer, a estar ahí, a limpiar, como para liberar toda la luz que uno tiene dentro. Ella me ha acompañado mucho y por supuesto las personas que están como en mi comunidad, me encantaría que lo leyeran porque la vida de ellas es la mía y la mía es la de ellas. Entonces creo que acá hay muchas cosas que a mí me sirvieron y para mí este libro este capítulo de este libro para mí es una herramienta. Como yo lo veo, es una herramienta. Entonces, eso. Qué bien. Esperemos que lo lean. Siempre suelo decir que somos el milagro de alguien más allá afuera y este libro sin duda va a hacer su trabajo cuando se vaya. Gracias, qué bonito. ¿Te imaginabas que iba a ser esto así? No, yo dije, hoy me voy a poner así, me voy a arreglar bella, divina, divasa, pero es que hay preguntas que son muy fuertes, John, o sea, hay preguntas que son muy profundas y a mí el tema de la profundidad me encanta, pero entrar ahí en esas zonas es como, fue pucha, es muy lindo, es muy lindo. Tú eres muy bella en todas tus dimensiones y eres más bella cuando te sales del personaje y te agradezco que lo hayas abierto hoy. Y pues esto fue, imagínense, La Varón. Cuéntanos dónde te encuentran, qué haces por la gente y para terminar, invítanos a leer este libro. ¿Por qué deberíamos leer este libro? Bueno, hoy les digo que los invito a leer este libro porque es un libro humano, creo yo. Es un libro que cuenta muchas emociones, muchos dolores, muchos tránsitos, un libro donde se van a ver identificados con muchísimas cosas, no solamente las personas que son migrantes, que se han movido de un lugar a otro, sino que también son todos los tránsitos internos que como seres humanos tenemos, el cambiar de trabajo, el dejar una pareja, el dejar a los hijos atrás, el cambiar una posición económica o una situación económica. Yo creo que todo el tiempo nosotros estamos migrando y este libro para mí de verdad es una gran herramienta. Si tienen, hay algo que estaba pensando ahorita mientras estaba hablando con John, y es que si ustedes quieren escribir un libro y tienen dudas al respecto de escribir un libro, anoten esto, @JohnDarwin11. Si usted tiene alguna duda, hágalo, que existan muchas preguntas, pero jamás dudas. Y las dudas de esas preguntas se las va a responder, se las va a responder él.
Y a mí me pueden encontrar en redes sociales como /varón coach con V. Yo soy coach holística, soy terapeuta y acompaño a personas en procesos de tránsito, siempre digo, de la oscuridad a la luz, a eso me dedico. Y nada, en mis redes sociales me pueden encontrar, ahí hay mucha información, pueden seguirme y acompañar mi contenido. Divina, gracias. Gracias por escucharnos. Esto fue la apertura de este podcast, Detrás de Letras, con este libro de Silencio Migratorio, lo que no contamos cuando llamamos a casa. Y por supuesto, recomiéndenlo. Por supuesto, denle un like para que más gente entienda que hay gente de carne y hueso contando historias. Y nos vemos en el otro capítulo. Chao. Chao, gracias. Todo bueno, ¿no? Gracias, sí.